contando historia. Recorriendo un poco las páginas de historia, leyendo diversos libros, revistas, artículos, encontramos siempre alusiones a los saberes iniciáticos, a los saberes ocultos, a ciertas verdades que permanecen fuera de la superficie del común de los mortales, que están ajenos a quienes nos consideramos profanos y a quienes deambulamos diariamente por el mundo terrenal. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha mantenido saberes ocultos. Desde ya, la creencia en un ser superior, llámese Dios, llámese gran arquitecto del universo, fuerza natural, sobrenatural, llámese razón, cualquiera fuere la imputación que se haga a quien sea el responsable de nuestro mundo, ha dividido las aguas profundamente, no solamente en posturas maniqueas del bien y el mal opuestos como dos fuerzas antagónicas que vienen luchando desde los tiempos mismos de la creación, sino que han llevado soterráneamente, como por una vía subterránea, ciertos saberes, ciertos conocimientos que pareciera necesario que permanezcan ocultos al común de los mortales. Indudablemente tiene que ver esto con la posibilidad cierta y permanente de que aquel que detenta el conocimiento muchas veces se enfrenta al hacerlo público con quienes detentan el poder material. Y el poder material siempre, históricamente, ha perseguido a ese saber. Trataremos entonces, en Contando Historias, de contar un poco lo que hemos indagado acerca de estos temas. Desde la religión, que es la organización, teniendo en cuenta un ser superior de ideas, autoridades, una cierta entidad legal y una cierta ligazón entre los miembros que profesan esa común idea. Vemos que toda religión en sus inicios ha tenido dos tipos de saberes: los exotéricos y los esotéricos. Lo exotérico es aquello que puede develarse, hacerse público, mostrarse exo. En cambio, lo esotérico es aquello que va oculto, es aquello que está manejado y destinado a y por los iniciados. Iniciados son aquellos que, pasando o sorteando una serie de pruebas voluntarias, están destinados a abrevar en esos conocimientos ocultos y al manejo que ello
conlleva consecuentemente. Hay un hecho simbólico que data históricamente o desde donde quizá el mundo busca o encuentra muchos de sus senderos en estos temas, que es el viejo templo de Salomón, allá en Jerusalén, construido por el rey Salomón, rey hebreo, allá por los años 900 y tantos antes de Cristo. Pareciera que allí ya hubieron quienes, ejerciendo los nobles oficios de la albañilería, de la construcción, quienes hicieron de estos conocimientos saberes manejados, manejables por y para iniciados. Es legendaria la sabiduría del rey Salomón, quien no solamente construyó este templo, sino que dejó con sus enseñanzas en justicia, en literatura, en modo de reinar, enseñanzas que perduran a través de los siglos. Pero desde allí vamos también a otro gran hecho faraónico, que fue la construcción de las pirámides. Las pirámides, esos templos mortuorios, esas magníficas tumbas hechas para preservar la memoria de los faraones, que aún son enigmas en cuanto a su modo de construcción. Diversas teorías pugnan por primar en cuanto al entendimiento del modo en que fueron construidas las pirámides. Pero aún no existen a ciencia cierta respuestas al modo de su construcción, pero sí quienes hoy, hasta hoy, son iniciados en los saberes de grupos, de logias, de sectas, de reuniones o cofradías secretas, semisecretas, encuentran o dicen encontrar allí el origen de sus respectivas organizaciones. Saltando en el tiempo, nos vamos al mundo medieval o medieval, cuando se construyeron en Europa esas grandes, monumentales catedrales, las catedrales del medioevo europeo que aún perduran con sus construcciones magníficas. Citamos como ejemplo la de Notre Dame en Francia, encierran en su construcción secretos de esas gildas o gildas, de esas cofradías, de esas logias que, agrupadas en torno al saber iniciático, lograron esa construcción. Por supuesto, siempre escapando de la persecución, escapando del hostigamiento de las autoridades políticas del momento, lograron en sus cofradías, en sus logias, en sus gildas, en sus reuniones secretas, mantener ese saber en torno a estrictas normas de obediencia, de seguimiento, de iniciación, que hasta ahora se van develando a medida que la historia va encontrando vestigios documentales que denotan y revelan su existencia. Hacia el medioevo, el mundo vivió, el mundo europeo, occidental, latino,
el problema de la toma de Jerusalén y la previsible caída de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, en poder de los turcos selúcidas, tal así la facción de ellos que pugnaban por la primacía del vértice oriental del mar Mediterráneo. Y, consecuentemente, Europa organizó la gesta denominada de las cruzadas, que en número de 8, las cruzadas mayores, fueron en búsqueda de la reconquista del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro que estaba en Jerusalén. Y allí nace también una de estas agrupaciones que ha dejado un sello enigmático en la historia de la humanidad y que aún hoy muchas agrupaciones mundiales quieren encontrar en sus andanzas, en sus leyendas, en sus secretos, orígenes a su actual organización. Nos estamos refiriendo a los templarios o a los caballeros templarios o a la orden de los templarios. Los templarios que llevan este nombre justamente por haberse autoimpuesto el rescate del Santo Sepulcro y que tuvieron en el templo o en el lugar donde estaba erigido originariamente el templo de Salomón, un lugar para su cuartel una vez que tomaron Jerusalén. Los caballeros templarios fueron una orden que existieron entre los años aproximados entre el 1000 y el año 1300. Se constituyeron una orden con un gran poderío militar, sumamente aguerrido, porque en un número no muy numeroso sí dieron batalla y pudieron reconquistar el Santo Sepulcro. Se batieron nada más y nada menos que con Saladino en la famosa batalla de la reconquista del Santo Sepulcro. Y allí demostraron su organización militar, su caudal económico. Fueron perseguidos luego de la última cruzada. Tuvieron mucho que ver en el rescate de el rey actualmente considerado santo, Luis de Francia, aquel que diera origen al nombre de la localidad correntina de San Luis del Palmar. Los caballeros templarios existieron hasta el año 1312 aproximadamente, en que se dispone la disolución de la orden. Los caballeros templarios tienen también que ver enigmáticamente con esa leyenda del Santo Grial, otro enigma de la historia. La leyenda del Santo Grial, que también data aproximadamente de los años 1400, 1500, refiere que en la última cena Jesús el Cristo tomó el vino en una especie de vaso o escudilla denominado grial. Otros dicen que era un plato, una escudilla, una especie de fuente donde se servían los principales manjares en la época y en la zona donde Jesús Cristo vivió sus últimos días. Refiere la leyenda del Santo Grial que en esta misma especie de escudilla, José de Arimatea recogió la sangre que vertió el cuerpo de Cristo en su crucifixión tras el lanzazo, y que José de Arimatea llevó esta copa o este grial hasta Bretaña
a donde fue en su largo periplo apostólico. Y allí, supuestamente, el Grial estaría oculto en alguna capilla medieval y los caballeros templarios, también según esta leyenda, serían los encargados, inicialmente con el rey Arturo, Parsifal y otros caballeros, de su custodia. Dicen que este Grial, que este santo Grial, a quien lo posea, a quienes lo custodian, le da poderes sobrenaturales. Y esto fue llevado hasta límites fantasiosos por la literatura, actualmente por el cine, el famoso Código Da Vinci, la famosa película que abreva en esta temática, es quizá la última exponencia de este tema del Santo Grial. Y así, estos temas van corriendo a través y a lo largo de la historia. Otra fuerza oscura, temible, que persiguió, que castigó, que produjo realmente escenas horriblemente abominables en la historia de la humanidad, ha sido la Santa Inquisición. La Santa Inquisición tuvo como objetivo, primero, el perseguir la herejía. La Inquisición estaba a cargo de mantener la pureza de la fe cristiana, de la fe católica. Y así, primero en Francia, donde nació, en el distrito de Languedoc, fue ampliándose a lo largo de Europa, hasta que hacia 1484 se estableció en España, en Aragón primero, luego en Castilla, que se uniera al reino de Aragón, en la temible Inquisición española. La Inquisición española que tuvo en Torquemada su primer gran encargado, después en el cardenal Cisnero, personas realmente que han dejado indelebles huellas de lo atroz que puede ser la mente y el proceder humano contra su misma especie y contra aquel que piensa en opuesto, aquel que se le opone, aquel que piensa distinto. La Santa Inquisición, a través de su santo oficio de la Inquisición, de sus tribunales esparcidos en América, en Lima, en México, en Cartagena de Indias, y con sus comisariatos que buscaban a los presuntos herejes, a los presuntos sindicados como judíos o marranos, o aquellos que apostrofaban de la fe de Cristo. Los perseguían, les decomisaban todos sus bienes y iban en un derrotero angustioso hasta las mazmorras de la Inquisición. Quienes puedan visitar Lima, están los museos de la Inquisición que fueron clausurados por San Martín cuando llega a Lima. Una de sus primeras medidas fue la de derogar la Inquisición. En lo que es nuestro territorio, fue derogado por la Asamblea General Constituyente de 1813 y en España por José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, quien fuera rey de España con el título de José I Bonaparte. La Inquisición, que utilizó elementos de tortura que de solo ver causan un escozor y un miedo
atroz. La rueda, lo que ahora vendría a ser el submarino, lo que era el garrote vil y la hoguera, fueron algunos de los demás de 30 instrumentos de tortura utilizados por la Inquisición. Es necesario, a veces, recordar estos tristemente célebres episodios de la humanidad para ver a cuánto horror puede llevar la mente humana, a cuánto terror puede incursionar sin límites, sin vallas y sin obstáculos para la persecución al otro. Toda la historia de la humanidad es una lucha permanente entre la censura y la libertad. En nuestro país podemos referir que ya en 1811, lo que fue la consecución de la primera Junta de Gobierno Patrio, dictó el decreto de libertad de imprenta que preveía la posibilidad de publicar, difundir las ideas por la prensa sin censura previa. Es uno de los principios republicanos que la Revolución de Mayo hizo carne a través de su legislación. La libertad de expresión, la libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Pero aún allá, en sus inicios, en 1811, la materia religiosa estaba aún estrictamente censurada por un tribunal religioso. Quizás haya sido la materia del pensamiento en tema de religión la que más muerte ha causado a lo largo, a través de la historia. Si vemos nuevamente en el medioevo figuras como la de Miguel Ángel Buonarroti, figuras de la talla de Leonardo da Vinci, han tenido que luchar en su momento contra esta continencia, contra este obstáculo insalvable de la oposición a la libertad de pensamiento. Era en ese entonces prohibido el estudiar al cuerpo humano. El cuerpo humano, que era considerado imagen y semejanza de Dios, era por ende imposible de ser hollado, porque el cuerpo de la criatura divina, al igual que su creador, no podía ser hollado. Estaba tapado, oculto, por el dogma, por la imposición de herejía contra quien oliara a auscultarlo. Por eso, en subterráneas salas de investigación, Leonardo da Vinci, ejemplificativamente entre tantos que dieron lumbre al renacimiento de las ideas, de la mente, del mundo greco-latino, pudieron estudiar a pesar o salvando los obstáculos de la Inquisición, de la persecución, pudieron y felizmente lograron encontrar cierto camino por donde salvar esos escollos y darnos la felicidad de contar con sus obras magníficas. Allí tenemos los estudios que él mismo ha hecho sobre la anatomía humana, sobre el feto, su disposición, sobre los movimientos del cuerpo humano, sobre su musculatura, sobre su composición orgánica interior, que en un hombre de la talla de él dio realmente obras trascendentes para la historia de la humanidad. Sus estudios acerca de
el vuelo de las aves le dieron la posibilidad de prever lo que hoy en día es el helicóptero. En un aparato rudimentario, allá por el 1500 y tanto, ya previó esta posibilidad. ¿Y qué hubiera sido si no hubiera salvado esos obstáculos de la prohibición, si no nos hubiera dado obras de la talla de la mirada de la Mona Lisa, de la Gioconda? Todo eso se ha hecho salvando, reitero, los obstáculos de la Inquisición, los obstáculos de la persecución de quienes oponen siempre a la libertad de pensamiento, las tenazas, las murallas de la censura. Vamos a ir analizando en un próximo programa cuál es la historia de una institución que ha mantenido y que mantiene aún a lo largo de los siglos un saber iniciático que aúna a hombres, a mujeres de diversos pensamientos, de diversa procedencia, de diversas doctrinas, y que es una fuente permanente de concordia y armonía social. Nos estamos refiriendo a la masonería, a la logia masónica, que viene o deviene su nombre. Masón significa albañil, por todo lo que antepusimos, y logos, conocimiento. Esos conocimientos resumidos en este tipo de instituciones que la vamos a contar en Contando Historias.